Amigos, el Señor los bendiga y la Virgen los acompañe. Nos encontramos en este primer mes de María, primer día, 1 de mayo. Agradecemos al Señor la vida, todas las bendiciones que nos regala y también las cruces que nos presenta en la vida ordinaria. Hoy hay una afortunada coincidencia. Es primer viernes de mayo, viernes del Sagrado Corazón de Jesús. Es el primer día del mes de María, mes de mayo, y celebramos a San José Obrero, patrono de todos los trabajadores, y aprovechamos para orar por aquellos que tienen trabajo, que continúen con él, y aquellos que lo han perdido con ocasión del virus, que lo puedan volver a adquirir. Pero también queremos de manera particular en este mes de mayo encomendar a los sacerdotes, a los consagrados. Hemos visto en los últimos días reflexiones al más alto nivel que nos llevan a pensar qué está pasando en la Iglesia y cómo se siembra sospecha continua sobre ella. Antes de Semana Santa recordamos cómo el tercer hombre más importante del Vaticano, responsable de las finanzas allí, el cardenal australiano George Pell, después de más de un año en cárcel, acusado por delitos escandalosos, era declarado inocente por unanimidad y por el Tribunal de Justicia más alto de Australia. Pregunto yo, ¿quién le devolverá la honra y la fama al cardenal Pell después de que lo han crucificado moralmente? Pero me llamó la atención que una semana después, el Jueves Santo, el Papa Francisco, en su homilía de este día inmenso, la dedicó a los sacerdotes y pidió de manera particular por los sacerdotes calumniados, difamados. ¿Qué conoce el Papa a nivel del mundo? ¿Qué casos le llegan? ¿Cómo hoy pueden juzgar a una persona mediáticamente y aún incluso ejercer presión sobre la justicia para que haya un fallo desfavorable a favor de una persona que ha sido escarnecida públicamente? Pero esto no queda ahí. El Viernes Santo, 10 de abril, hace muy pocos días, el Vaticano nos presentaba al mundo entero el Santo Via Crucis. Y en la 11ª estación encontramos el testimonio por demás conmovedor de un hermano sacerdote que había sido señalado injustamente por un delito abominable, y después de 10 años en los tribunales, la justicia civil italiana declara: este hombre es inocente. Cuánto escarnio había caído sobre este sacerdote, y él mismo señalaba cuánto dolor y cuánta soledad en esos años en que fue juzgado con tanta dureza. Pero luego de ese testimonio, el Papa justo esta semana, el pasado martes 29 de abril, hace muy pocos días, hablaba el Papa de que tengamos cuidado de hacer mártires morales a la gente. Hay el martirio de sangre en el mundo de Oriente, donde se persiguen cristianos y se asesinan por su fe, y en Occidente, Europa y América, hay el martirio moral. Denostar a una persona, humillarla públicamente, señalarla, todos a veces como lobos rabiosos, sin escucharla nunca y sin nunca haber sido vencida en juicio por acusaciones temerarias, o en muchos casos acusaciones que más allá de lo temerario son malintencionadas, con fines dolosos de dañar a una persona por rabia, por envidia, por móviles económicos, por tantas circunstancias. Llamaba la atención en esa predicación del martes pasado que el Papa Francisco hablaba de un linchamiento, a la manera en que se linchó al primer mártir de la Iglesia, narrada por estos días en la liturgia de la Iglesia, en Hechos de los Apóstoles. Hablamos de San Esteban, el primer mártir. De él se dijo una calumnia que blasfemaba contra Dios y contra la ley de Israel,
Y el pueblo, que fácilmente se dejó convencer por lo que decían las habladurías, por lo que señalaban sus líderes, ayudó al apedreamiento de este primer mártir de la Iglesia. Luego, como si no fuera poco, apenas antier, miércoles, el Papa Francisco, en la audiencia general que hace cada semana desde el Vaticano, dedicó su reflexión a la última de las bienaventuranzas evangélicas, Mateo 5:10. Bienaventurados los perseguidos y los calumniados, de cualquier modo por mi causa. Alégrense y estén contentos, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos, que de la misma manera han tratado los profetas anteriores a ustedes. Y esto me lleva a pensar, si Cristo fue juzgado injustamente y calumniado con tanta dureza, si prácticamente todos los santos han sido juzgados y calumniados, llevados a la Inquisición inclusive, con tanta dureza, ¿qué no decir nosotros, hombres de a pie, en un siglo y en una mentalidad que se ha ido entronizando, donde se sospecha, se mira con suspicacia, porque se cumple ese viejo y malévolo proverbio: una mentira repetida es una verdad asumida. O como decían las abuelas, en una mala sabiduría de la gente dañada: calumniad, calumniad, que de la calumnia algo queda. Hoy los invito para que pongamos a los sacerdotes en manos de María. Ella es la obediente por excelencia a la voluntad de Dios. Y digamos, en la situación que vivamos, Señor, hágase tu voluntad. Hay situaciones que en lo humano no comprendemos, nos parece inverosímiles de vivir, pero las aceptamos con paz en la voluntad misteriosa, sabia y perfecta del Señor. Ella nunca imaginó, la Virgen, estar crucificada con Cristo, estar a su lado. Y nosotros tenemos que aprender a dejarnos crucificar y saber que la cruz es el paso previo a la redención. Como María, recordemos esa palabra profética del sabio Simeón: una espada te atravesará el alma. Aceptemos con paz esas espadas de la vida y démosle gracias a Dios por todo. Pero como ella, aprendamos un segundo valor: a ofrendarlo todo a Dios. Ofrendamos las alegrías, ofrendemos los sufrimientos, ofrendemos a Dios las esperanzas, ofrendémosle y ofrezcámosle a Dios las pruebas, los trabajos, los pensamientos, las acciones, esos bienes interiores o bienes espirituales. Cómo resultamos agradables a Dios, sabiendo ofrendar las situaciones de cada día. Hagámoslo con paz y esperanza. Dios que conoce nuestro corazón, Dios que sabe todo de tu ser, si sabes ofrenderle los momentos bonitos y estos difíciles con ocasión del virus mundial o de los sufrimientos personales que tengas, aprendamos a decir como María: hágase en mí según tu palabra. No rechazo nada, lo ofrendo todo a Dios. Finalmente, en una tercera palabra que nos enseña María, además de obediencia, 1, ofrecimiento espiritual de las pruebas y sufrimientos, 2, aprendamos como María a descubrir que la vida es grande como servicio a las almas, servicio a Dios en los seres humanos. Hemos sido colocados por el sacerdocio y ahora por el bautismo como anunciadores de la palabra. Es el mandato evangélico: vayan por el mundo entero y anuncien el mensaje a toda la criatura de buena voluntad. María fue en servicio donde su prima Isabel, y la acompañó y sirvió en el final de su embarazo, en el parto y después del parto. María en servicio acompañó a Jesús en el primer signo que hizo, las bodas de Caná, la transformación del agua en vino,
transformar la vida en evangelio. María prestó el gran servicio a Jesús con su presencia amorosa y silenciosa en la hora aciaga de la cruz. Que nosotros como María sirvamos al Señor en personas necesitadas, María, mostrándole a la gente que solo debemos de hacer lo que Jesús nos manda, las bodas de Caná, hacer lo que Él os diga, y ayudando a cargar la cruz, aunque resulte pesada a otros, o cargando nuestra cruz, camino seguro de salvación. Que la Virgen nos acompañe en este mes, que ella nos cuide a todos. Permítame, más que como sacerdote, como bautizado, hijo de Dios, como mi madre bautizada me ha dado siempre la bendición, hoy darles a ustedes la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen los cuide y acompañe a todos.